la gente, a pesar de la dificultad que nos genera esta virtualidad, esta mitad virtual, mitad presencial que tenemos, esta condición mitad virtual, mitad presencial que tenemos en la facultad. Y para dar el inicio al conversatorio, quisiera pedir la palabra al señor decano, al profesor arquitecto José Ifrán, para dar apertura, y después iniciamos con nuestros profesores la presentación de nuestros panelistas. Me quedo un poco bajo el atril. Bueno, a ver, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar presentes en este agradable encuentro, ¿me ves ahí? Especialmente a los estudiantes, para conocer un poco la historia de esta casa de estudios, ¿verdad? Dicen que la historia es una ciencia que permite conocer el pasado para entender el presente que vivimos y tratar de construir nuestro futuro, aunque este se avisore hoy un poco incierto, ¿verdad? Pero les quiero pedir que nunca abandonen la utopía. Pensemos en que el mundo será mejor y que nosotros podríamos contribuir a ello. Me gusta mucho esta frase en el discurso que hice para las dos promociones que recibieron su título. Repetí la misma cosa y les quiero también repetir a ustedes. Esta frase le atribuyen a Newton y dice, abro comillas, no se olviden que si estamos viendo mejor y más lejos es porque estamos sentados sobre hombros de gigantes. Cierro comillas. Dicen que él la escribió en una carta donde reconoció que solo había llegado a sus conclusiones sobre las propiedades de la luz debido al trabajo pionero realizado anteriormente por Descartes y Hooke. Es decir, nunca olviden esto, que nuestra construcción mental está apoyada en los que nos precedieron. Hoy sus descendientes nos contarán historias de 4 de esos gigantes de nuestra casa de estudios. Arquitecta Yampey, arquitecto Herreros, arquitecto Alfaro y el arquitecto Vareiro, que lastimosamente no pudo venir, que les va a explicar la arquitecta Fatecha. Sean bienvenidos a esta casa de estudio. Dicen que el fruto nunca cae lejos del árbol. Y para terminar, quiero agradecer a la Coordinación de Historia y Patrimonio con sus docentes técnicos para organizar este hermoso encuentro. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias, señor decano. Las palabras del profesor arquitecto José Ifrán. Antes de empezar este conversatorio, yo quería aclarar que el arquitecto Sergio Vareiro tuvo una intervención quirúrgica el jueves y se excusó. Él dijo, aunque sea en silla de ruedas, me voy a la FADA. Es decir, está emocionadísimo, pero el médico hoy le recomendó que evite emociones justamente, y por eso no pudo estar presente, lastimosamente, para compartir esta mesa. En su nombre me excuso, le excuso a la mesa y a los que están presentes, y también quería comentar para los profesores, para los alumnos, no sé si le conocieron, le llamábamos también al arquitecto Canese, pero no quiso compartir con nosotros en esta jornada. Así que, bueno, vamos a dar inicio. Para comenzar, yo quisiera que cada uno de nuestros panelistas se presente, que cuente un poco la razón por la que nosotros les invitamos para estar aquí. Sí, perfecto. Entonces, le queríamos nosotros que directamente se presenten, porque nosotros ya estuvimos conversando con ellos para la razón de este conversatorio. Y entonces quería cederles el micrófono, arquitecta Yasmin. Bueno, ya empecé con la muletilla. Yo soy la arquitecta profesora de esta casa de estudios, arquitecta Yasmin Linda Yampey. Y un día, de sorpresa, me llamaron por teléfono para invitarme a festejar el Día del Arquitecto
y sobre todo hablar de todo lo que hizo y promocionó mi papi. Mi papi fue el profesor arquitecto emérito Mohamed Yampey Florencio. Y la importancia de él en esta casa de estudios es que fue uno de los fundadores de la casa de estudios y además enseñó 52 años acá. Gracias. Arquitecto Herrero. Muy buenas tardes a todos. Papá fue estudiante en la Facultad de Arquitectura gracias a estos maestros. Tuvo la suerte, lo voy a mencionar después, de trabajar mucho tiempo con el arquitecto José Luis Escobar, también venido del Uruguay, como varios de estos arquitectos mencionados, como Canese, el arquitecto Yampey, el arquitecto Vareiro. Y a tal punto que él, siendo estudiante, él no solamente fue, no sé, a pedido del arquitecto Escobar, le pidió que se fuera al Uruguay a estudiar arquitectura. Y bueno, él se negó en el sentido de que dijeron, no, gracias a ustedes, aquí se podría constituir no solamente la Asociación de Arquitectos del Paraguay, que dentro de sus postulados tuvo posteriormente la fundación de la Facultad de Arquitectura. También soy docente de la facultad y es un gusto compartir con ustedes. Arquitecto Alfaro. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, señor decano, y a todos por darnos la oportunidad de expresar un poco en esta aula que me siento como si fuera en mi casa. Amo la Facultad de Arquitectura. Soy el nieto del arquitecto Miguel Ángel e ingeniero civil que estudió en Roma y Nápoles con medalla de oro. En 1915, un artista. Luego, mi abuelo, empapado de ese renacentismo y del barroco italiano, volvió a Asunción casado con la mía nonna, una italiana, que la conoció en Nápoles. Volvió con la esperanza de hacer bello Asunción y le tocó una época donde se acudían más a los constructores que a los arquitectos. Llámese Romero Pereira, llámese Canese, llámese muchas otras personas. Él también fundó la Facultad de Arquitectura, si me pueden ayudar, 56, 59, 57, gracias. Y sus primeras clases la dieron en una calle, en una casa particular, en un cuarto de 4x4, luego en la Facultad de Filosofía, y así fueron mudándose hasta que llegaron a nuestra querida España y Perú. Voy a tratar de ser muy corto porque es muy largo lo de abuelo y habrá tiempo de conversar un poco más. Mi abuelo, trató de dar lo mejor de sí. Fue profesor de dibujo en la cátedra 1 y 2. Dibujaba con una tiza un círculo perfecto. Yo heredé eso y le agradezco. Le agradezco a mi abuelo porque para mí la arquitectura es lo más grande que puede existir, por supuesto, sin desmerecer las otras profesiones como medicina. Pero el arquitecto es responsable de la salud del ser humano. Nada más que eso quería decirle y muchas gracias por la atención. Bueno, nosotros preparamos una guía de preguntas. Esto puede también emanar del público. En algún momento vamos a dar una pausa para las preguntas del público. Pero para iniciar, ¿cómo es que decide su padre, arquitecto, iniciarse, arquitecta, vamos a iniciar contigo,
¿Cómo, si sabes la respuesta, ¿verdad? Si queremos nosotros esa dimensión humana del arquitecto, ¿cómo que él decide estudiar arquitectura en un campo tan ausente, es decir, siendo una materia tan ausente como carrera en Paraguay? Fue muy cómico. Papá se fue a La Plata a estudiar Derecho. Y ahí le hablaron de una facultad de arquitectura que había en el Uruguay, que era famosa en toda Sudamérica, porque dicen que era la mejor en ese momento en el campo. Y decidió ir a probar. Y ahí se fueron juntos papá, se fue el arquitecto Napú, se fue Manucho Galeano, ¿qué? Y bueno, y empezaron. Les costó muchísimo entrar en la facultad porque el tema de la enseñanza acá, sobre todo las matemáticas, era muy deficiente. Entonces tuvieron que tomar clases aparte y todo. Pero así y todo, bueno, así le conocí a mi mamá. Estudiando aparte, se preparó con mi mamá y bueno, y juntos se fueron apechugando y así terminó la carrera. Papá terminó la carrera en los 6 años y le tomó un año más hacer la carpeta, que acá le llamaban tesis, pero allá era carpeta. Y la carpeta está en alguna parte guardada todavía, la carpeta de papá, era un fajo de hojas donde comprendía todo, cálculo, estructura, porque en el Uruguay se enseñaba tanto la parte, digamos, la parte práctica como la parte de diseño. En el Uruguay salían prácticamente arquitectos, ingenieros, porque la teoría de ellos, que es la teoría que me pasó papá a mí, es que hay que saber bien estructura para poder diseñar bien, porque es de la única manera que no se destruyen los espacios, porque diseñamos nosotros y después vienen los ingenieros. Y nuestro espacio diseñado no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos. Entonces, esa la teoría. Esa es la misma razón por la que yo seguía arquitectura, porque yo quería seguir ingeniería. Y cuando llegué a la facultad de ingeniería, eran todos hombres, yo era la única mujer, salí corriendo de ahí. Y papá me dijo, como era el mismo programa y el mismo plan de estudio de la Facultad de Arquitectura del Uruguay, me dijo, mi viejita, vení acá, vamos a la Facultad de Arquitectura. Y ahí, bueno, con los famosos tesis y todo eso me preparé y así entré también en la facultad. Papá con el arquitecto Canese y el arquitecto Vareiro fueron las 3 personas que se movieron para fundar la Facultad de Arquitectura. Y ellos querían en un principio que el decano, obvio, sea un arquitecto, cosa que no pudieron lograr. Tenían los 3 un grave problema. Su inclinación cívica. Claro, política. No, ninguno de los 3 era del partido gobernante, entonces no, le dieron a un ingeniero y ahí fue cuando se fundó la facultad. Pero fueron ellos 3 los que se movieron y se reunían en la casa de Escobar. Escobar prestaba su casa, el arquitecto Canese, el arquitecto Vareiro y el arquitecto Yampey fueron los que se movieron. Y bueno, y eso. Gracias. Arquitecto, profesor Herreros, hay una manera particular también como tu papá inicia su formación, ¿verdad? ¿Puedes contarnos un poco, profesor? También él nació en Asunción, estudió en la Escuela República Argentina, después estuvo en el Inter, llega la Revolución del 47 y tuvo que irse del país. Por las mismas razones de la familia, ¿no? Entonces, cuando en un momento dado ven los periódicos de que necesitaban una persona en una industria textil, él se presenta para trabajar y le contratan como peón de patio.
un día escucha que el hijo del industrial, o sea, del dueño, estaba con problemas en una presentación de trabajo práctico y le dice, necesitas apoyo, ¿querés que te ayude? Y le dice el dueño, usted dibuja y permítame. Bueno, le fue tan bien en el trabajo práctico a este muchacho que él le dice, pero usted dibuja, usted es un eximio dibujante. Y sí, siempre fue, realmente, fue una autodidacta, sí, totalmente autodidacta. Entonces cuando a colación, después de la presentación del trabajo práctico del hijo, le dice, usted tiene acá una beca completa para estudiar diseño técnico, que era muy estricto, muy preciso. Bueno, ¿por qué? Porque pasó al poco tiempo a trabajar en la industria como diseñador, haciendo diseño de maquinarias, de equipamiento, etcétera, etcétera. Y bueno, apenas pudo, volvió al país, retoma sus estudios, termina el bachillerato ya, o sea, se casa primero, después ya con hijos, termina el colegio, en el Colegio Nacional de la Capital, ya en el turno noche, porque tenía que trabajar, claro. Y también se dio una casualidad así muy parecida a la de Buenos Aires, ¿verdad? Con un tío mío que era estudiante de ingeniería en aquel entonces, ¿verdad? Con programas muy parecidos a los de la Facultad de Arquitectura, justamente. Y en ese momento amaneció un día, se estaba quejando que no había llegado el dibujante. Y le dice, ¿querés que te ayude a dibujar y demás? Y vos sabés de esto. Y se va. Este tío trabajaba, estudiante de término de la Facultad de Ingeniería, trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas. Le prepara el legajo del trabajo práctico, de obra. Tenían proyecto de arquitectura, se llamaban. Y uno de los profesores creo que era Pareiro. Sí. Entonces, en la Facultad de Ingeniería. Le fue súper bien al tío, que bueno, le hizo propaganda entre los compañeros. Y en el ministerio estaba José Luis Escobar, también. Y le dice, che, ¿quién dibujó esto? Esto no dibujaste vos, le dice al estudiante de ingeniería. Y le confiesa que fue papá, ¿verdad? Entonces le dice, mira, quiero que venga mañana junto a mí. Y le lleva a trabajar con él. Tenía, no sé, una vasta biblioteca que estaba formando, parecía la del Faro, que conocía personalmente. Y trabaja con Escobar. Escobar le lleva luego a su estudio particular, que era justamente ahí al lado del Lido Barc, donde se genera la constitución de la PAR, de la Facultad de Arquitectura, etcétera, etcétera. Y ahí empieza a dibujar dibujo arquitectónico, digamos, y que ahí insiste José Luis a llevarlo al Uruguay. Pero él dijo, no, voy a esperar que ustedes, con los arquitectos venidos de Uruguay, constituyan la Facultad de Arquitectura y me meto ahí. Sí, ingresaron 47 personas y terminaron 7. ¿Fue el primer egresado, verdad? Sí, estuvo en el primer grupo. Gracias, arquitecto. El caso del arquitecto Alfaro creo que habrá sido inclusive más complicado porque es anterior a este grupo que se formó en el Uruguay, ¿verdad? Sí, la verdad que para mi abuelo fue un poco complicado encontrarse con gente reacia a los arquitectos y tuvo que salir a la calle a buscar trabajo. Independientemente que estoy de acuerdo acá con mis colegas de que también él fue fundador de la Facultad de Arquitectura y hasta donde yo leí lo eligieron a Cameron porque los otros arquitectos no tenían la experiencia de docencia necesaria, por eso fue llamado Cameron.
por lo cual mi abuelo se opuso tenazmente y como anécdota quiero contar algo, se subió a una silla una vez a hacer un mitin para sacarlo a Cameron. Abuelo era un carácter un poco explosivo, chinchudo, difícil. Bueno, él hizo algunas obras y tenía una ética como el arquitecto Herrero y Jean Pain, ni que hablar, que venía una clienta y le decía, yo quiero mi dormitorio acá. Entonces mi abuelo le decía, no, porque está la cocina acá al lado. Pero yo quiero acá, le decía otra vez la clienta. Y yo no lo voy a hacer. Entonces la clienta se iba. Entonces salía mi nonna y le decía, ma Michelangelo, fa lo que dice la clienta. Porque quería la plata para comprar las cosas, ¿no? Mi abuelo vino con una visión de Italia realmente y se decepcionó de Asunción, se decepcionó de las personas, se decepcionó de que él esperaba obras importantes que haga el gobierno paraguayo. Fue 5 años intendente de Asunción, el único arquitecto, designado por Eligio Ayala. Tanto así de que Manuel Ferreira, que en paz descanse, le envió una motobomba porque mi abuelita sacaba agua del pozo. No sé si creo que la parte humana puedo seguir contando, ¿verdad? Y él devolvió sin desembalar esa caja. Y eso fue el arquitecto Miguel Ángel y todos los arquitectos que están acá. Sobre todo el arquitecto Vareiro, que fue muy amigo mío y de todos, era un hombre extraordinariamente capaz. Luego mi abuelo, decepcionado, vuelve a Italia otra vez y ahí hace obras importantes que yo tengo y ofrezco para la próxima vez. Fue condecorado por el presidente en ese momento de Italia. También es importante decir de que mi abuelo, mediante sus dibujos de las manos, que es lo más difícil hacer del cuerpo humano, sacó primer premio en la Facultad de Arquitectura. Y eso consistía en una bolsita de monedas de oro que le permitió recorrer toda Italia. Y para trasladarnos un poquito acá y no desplayarme mucho, abuelo hizo la escalinata antequera que todos saben, lo puso a mi tío de módulo, hizo la farmacia del Ciervo, Heiseke y muchas otras obras más. Y a mí, cuando me llaman, me dice, ¿pueden hablarme de la Casa del Horror? Yo no conozco la Casa del Horror. Conozco la casa del doctor Finis, no del horror. Y eso fue lo que pasó. Y si me permiten una frase, todos ustedes, yo le llamo la Asunción malquerida, porque aquí se fue construyendo, destruyendo hoy en día. Y eso fue lo que mi abuelo le mató, realmente de tristeza. Termino enseguida, arquitecta. La Basílica de Cacupé es una obra de arte magnífica. Yo me comprometo a entregarla al decano para que les muestre a ustedes. La mutilaron en 1962, Rolón, después del Concilio II. Y mi abuelo decía, ¿quiere decir entonces que la madre de los paraguayos no se merece una casa como tiene que ser? Pura como la Virgen, ladrillo, madera y mano de obra paraguaya. Entonces hicieron una cúpula de hormigón, donde Silvio Feliciángel me llamó, muy amigo mío, me dijo, Eduardo, no tengo nada que hacer. Y yo le dije, Silvio, adelante. Pero mutilaron esa iglesia, perdón, esa, sí, mezquita árabe le llamo yo, porque todo turista, lo primero que hace al bajar de un ómnibus
va a una iglesia a ver a Florencia, San Pedro. Bueno, y eso fue lo que yo puedo contar de mi abuelo. No me quiero explayar mucho porque ya me van a cortar el micrófono. Sí. Y con eso termino. Sí. Buenas tardes, arquitecta Yampey, arquitecto Herreros, arquitecto Alfaro. A mí me gustaría preguntarles respecto al año en que inicia su labor, primeramente el arquitecta Yampey, ¿cuál era la visión que tenía su padre de la arquitectura? Y si esa visión que tenía cuando él inicia la carrera cambió o fue cambiando de acuerdo a la realidad, porque de repente cuando uno es estudiante tiene una visión, ciertas utopías y después a veces tiene que chocar con la realidad, ¿verdad? Y a lo mejor eso va cambiando, a veces no, a veces sí. La verdad que sí. Acá faltaba mucho apoyo. Papá fue una persona que era un visionario. Papá era un visionario. A papá le gustaba adelantarse siempre a la época. Tanto es así que él estudió en plena época racionalista. Y esa era, digamos que su base más pura, de la manera más pura que él diseñaba. Pero además era un visionario porque acá se tiró, por ejemplo, la primera terminal de ómnibus que se hizo, que se llamaba El Litoral. Sí, ese techo, ese techo que hizo papá en el Litoral fue la primera cáscara que se hizo en el Paraguay. Porque él salió de una facultad donde se estudiaba diseño y estructura. Y él replicó esa cáscara después que hizo en la cooperativa policial. El primer trabajo de papá, obviamente acá la carrera de arquitecto, o sea, la profesión como tal no era muy bien recibida. Entonces, papá empezó trabajando ¿dónde? En la municipalidad. Pero él trabajó desde la parte urbanística, porque él en esa facultad del Uruguay también lo que más enseñaba era urbanismo. Ahí salían arquitectos urbanistas. Entonces papá fue con el arquitecto, un arquitecto peruano, hizo el primer proyecto de urbanismo para Paraguay y hizo también la remodelación de la bahía para Asunción. Y además tuvo el problema de que en la bahía, por supuesto, ya había la chacarita. Y ya habían 4 o 5 casas de gente que vivía ahí. Pero era como decía papá, siempre contaba, 200 personas nomás eran las que vivían en ese momento ahí. Y yo fui a hablar con todo el mundo a ver cómo podíamos hacer para reubicar a esa gente y poder rescatar ya esa zona. Y no hubo caso. Después se diseñó la rotonda, eso fue al comienzo. Estando trabajando en la municipalidad, le contrataron de la embajada japonesa y hizo la al lado de Encarnación, y hizo el primer tanque de agua elevado, y hizo la escuela agronómica para los japoneses ahí. Bueno, y ahí ya se empezó a trabajar. Como urbanista fue elegido en nombre de Paraguay a representar a Paraguay en el primer Congreso de Urbanismo en Puerto Rico, y fue elegido en ese congreso secretario, y ahí presentaron una propuesta a nivel Sudamérica de cómo era el urbanismo en esa época. Bueno, y así, papá fue un innovador porque papá hizo el primer ascensor panorámico, papá hizo la primera vivienda,
Los departamentos, los edificios de apartamentos, el primer edificio de apartamentos con reglamento de copropiedad hizo papá. Papá hizo el primer reglamento de copropiedad del Paraguay. En base a eso se hicieron todos los otros después. Y bueno, las construcciones monumentales que hizo en Ciudad del Este. En Ciudad del Este tiene Jevay Center, que proyectó papá. Tiene la Galería Ijasi, proyectó mi papá. Y su gran última obra, el proyecto último que hizo ya a los 80 años, es un edificio para hotel de 5 estrellas, que era pero diseñado como hotel 5 estrellas de verdad, que es donde está La Riojana, que nunca, o sea, se hizo toda la parte estructural, pero nunca se terminó, nunca se concretó. Él diseñó el primer shopping center, que no se realizó, pero está. O sea, papá era un visionario que si hubiese podido llegar a hacer todo lo que quería, no sé, él tiene más de 360 proyectos realizados. Arquitecto Herreros, la misma pregunta. Sí, yo creo que como un hecho de justicia también, muchas de las obras de los arquitectos, le digo a los estudiantes, de los primeros arquitectos del país formados aquí y de los maestros que vinieron de afuera, por mucho tiempo no fueron ubicados y resaltados en su debida dimensión, no fueron valorados. Gracias a la FADA, hay publicaciones en este momento que están trabajando en el CIDI. Me estoy acordando de Julio Diarte, por ejemplo, que hace un rescate de toda la arquitectura moderna, desde sus inicios hasta, se publicó hasta una primera parte, falta un poco la segunda, ¿verdad? Que sería después de los años 1980 en adelante más o menos. Papá era también como decía Yasmín, un cultor de la arquitectura moderna, ¿verdad? Entonces siempre hablaba de los principios, que lo mínimo era lo más, etcétera, etcétera. Todos los principios, los preámbulos de la arquitectura moderna, y eso se reflejó en muchas obras que ellos realizaron, ¿verdad? Él trabajó luego también con el arquitecto José Luis Escobar, nuevamente, con un grupo de ingenieros. En el Instituto de Previsión Social se llamaba Departamento de Ingeniería, donde estaban 2 ingenieros, el ingeniero Velázquez, el ingeniero Codas, y el arquitecto en ese momento, o sea, eran José Luis Escobar, que luego vuelve al Uruguay y queda papá como arquitecto ya, ¿verdad? Y hay obras relevantes que están siendo rescatadas en tanto por el arquitecto Morra, como les dije, y por el arquitecto Diarte, como el Hotel Casino Acaraí, también en Ciudad del Este, el Hotel Casino San Bernardino y otras obras que yo considero relevantes, hospitales, clínicas y demás, en todo el país. A nivel hacían justamente siguiendo la línea de Yasmín, de su padre y todos nosotros que fuimos formados, teníamos mucha énfasis en lo que está retomando ahora la facultad, la FADA, la carrera de arquitectura, el tema del urbanismo, ¿verdad? Entonces también él trabajó muchísimo en temas, sobre todo en Yacyretá, trabajando en las villas permanentes y en todo el diseño de la nueva impronta post-Yacyretá. Es un poco lo que le quería decir y esos eran los principios básicos de papá. Moderno también. Arquitecto Alfaro, la misma pregunta también, si recuerda la pregunta, no sé si quiere que le repita la arquitecta de Rey. La misma pregunta, ¿se recuerda alguien? Sí. En el momento en que inicia su labor de arquitecto, su abuelo, ¿usted conoce cuál era la visión que él tenía como arquitecto y la visión que tenía? Y si esa visión del inicio, si usted sabe, fue cambiando o no a lo largo de su carrera de acuerdo a la
la realidad que se fue dando en nuestro país? Como dicen los políticos, le agradezco la pregunta, para mentir. Arquitecta, mi abuelo fue una ética impecable, intachable, como los padres acá de mis colegas. Él nunca cambió, nunca transó su arquitectura por otra. Eso no quiere decir de que haya sido un retrógrado. Y un poco no para competir contigo, por favor, somos amigos hace muchos años, muchísimos. Tengo un proyecto de la Bahía de Asunción hecho a escala por mi abuelo y también un palacete municipal frente al Hotel Guaraní, donde Nuestra Señora de Asunción pasaba abajo el palacete municipal. Juan McWenner, ustedes conocerán el hospital infeccioso, él lo hizo. En fin, abuelo tuvo un, llamémosle defecto o por qué, no sé, no entiendo por qué. Me encantaría mostrarle alguna vez un currículum así, creo que a vos te mostré, pero nunca puso la dirección o los nombres o la dirección de las personas. Pero volviendo a su pregunta, arquitecta, mi abuelo, si bien se ayornaba un poco, él no cambió su forma de, o sea, él, por ejemplo, no aceptaba el agregado de hormigón armado en la basílica, porque decía que era híbrido. Él luchó, yo fui testigo, con todo respeto al Monseñor Rolón, con todo respeto, porque no tengo por qué decir nada, yo estaba presente cuando él quiso exigirle a mi abuelo que cambie el proyecto, y mi abuelo le dijo que no, y lo echó de su casa, literalmente. Pero no de mala forma, le dijo que se retire. Pero eso es una anécdota que conviene conversar. Quería agregar algo más antes que me corten el micrófono a todos los estudiantes de arquitectura. Nosotros tenemos la obligación de decir no. Y hay que saber decir no. Y aquí mi decano dijo una gran verdad, que es una frase mía y tuya. Hay que conocer el pasado para entender el presente. ¿Qué sería Roma si no conocemos el Coliseo? ¿Qué sería París si no conocemos la Torre de Eiffel? Entonces me voy al no. Nosotros los arquitectos somos responsables. Muchas veces, ustedes son estudiantes, tengo entendido, de que en detrimento del hábitat del ser humano, de la paz, del lugar, construyen edificios en cualquier parte. Y eso habla muy mal de nosotros. Desde luego, uno no puede negarse unos honorarios, es cierto, pero yo les puedo decir de que hoy en día Asunción creció como un hongo. Estoy mezclándolos tanto y aprovechando nada más. Así que hay 4 funciones en la arquitectura. Creo que ya le dije a la arquitecta que me enseñó el arquitecto Helmer, que cuando yo le pregunté, arquitecto, usted no hizo ni un estacionamiento en el edificio 14 de mayo, casi me echó de clase. ¿Qué son? Digo, esto ya me cayó, arquitecto. 4. El hábitat del ser humano, donde el hombre procrea, tiene su familia, descansa para volver a la otra función que se llama trabajar, donde el hombre busca su sustento, donde el hombre busca ese sueldo y la realización laboral. Luego está la función cultural, que se divide en 2, que es la física y espiritual. Y la otra función, que es una de las más importantes, es la función de circulación. Y nosotros somos responsables de trastocar todas esas funciones, arquitectos Morales. Nosotros somos.
Y ustedes me dirán, bueno, arquitecto, usted hizo el fondo ganadero, ¿verdad? Atrás hay un paño de vidrio, pero yo puedo defender eso con mucho gusto, porque yo fui el que salvé ese frontis, yo personalmente, no porque soy yo, sino porque tenía acceso a Spinci, tenía acceso a otras cosas y salvamos la casa de Cosia, nada más, nada más. Así que, volviendo a esa pregunta de mi abuelo, él conservó una impecable ética profesional y así también murió dentro de un nivel no rico como hoy en día, pero bien, con mucha altura. Nada más. Buenas tardes, arquitecta Yasmin, arquitecto Herreros, arquitecto Alfaro. Hoy estamos muy deseosos de saber más de los arquitectos de quienes ustedes descienden. Nos gustaría saber cómo describirían al arquitecto padre, al arquitecto abuelo y qué obra mejor les representa a ellos. Voy a decir lo que dijo acá Alfaro. Qué buena pregunta. ¿Qué dejó, cómo hacía, cómo era? Único hombre en una casa de mujeres. El rey. Pero él se amoldó, se ayornó a nosotras. La verdad que le extrañamos muchísimo porque él era un compañero. Jamás dejó de faltar un almuerzo en mi casa. En mi casa es riguroso sentarse al mediodía, todos, aún hoy día los nietos, a la mesa y conversar lo que pasó en el día y cada uno. Y nadie tiene prohibido hablar. Se hablan de todos los temas, hasta hoy día. En la mesa de mi casa se habla de todos los temas hasta hoy día. Y no sabría específicamente qué obra, porque, bueno, la Facultad de Arquitectura es la mejor obra que hizo.
Eh, Arquitecto Alfaro, arquitecto, la misma pregunta con respecto a su abuelo. ¿Qué obra es emblemática? Para mí la más emblemática es la Basílica de Cacupé, la mal llamada Basílica Menor. No existe. Y es un tema que lo digo muy en serio, lastimosamente, porque quizás si el decano y su señora nos dan la oportunidad a cada uno y nos explayamos y damos el gusto de que todos nos hagan las preguntas necesarias, podamos conversar y podamos llegar a una conclusión. Esa fue la obra emblemática de mi abuelo. Yo creo que puedo enviarte la fachada, los cortes dibujados con ángeles, una cosa maravillosa. Esa fue una de las cosas más emblemáticas de mi abuelo. Independientemente, me estaba olvidando del atrio del altar del Panteón de los Héroes y el nombre de Fides Patri que se le debe a él, que por razones políticas, ahí sí, se tuvo que sacar ese hermoso relieve imperialista, ¿verdad? Esa es la obra. Yo me iba a los 14 años y él personalmente, decano, eligió las piedras traídas de Cristo Rey, traídas de otros lados, y él eligió esas piedras y él personalmente, siendo ingeniero civil, tomó las nivelaciones con una pequeña diferencia del ingeniero Pastore de 0,03 centímetros. Yo tengo todo el escrito de mi abuelo, ¿verdad? Ya para ir terminando, y somos todos grandes, yo sugiero que alguna vez estos chicos adultos grandes ya se merecen de que hablemos más de la arquitectura, no pierdan la ética. Ustedes son responsables de la salud de todos los ciudadanos. Aunque suene, vayan y piensen. Tanto el médico, por supuesto, que es directo, como el arquitecto que tiene que diseñar casas de acuerdo a que el hombre pueda tener una vida armoniosa y de acorde justa a la paz que se desea. Nada más. Me pregunto yo, a los tres panelistas, ¿había un arquitecto de referente, así específico, así admirado? ¿Quién, por ejemplo, Arqui? Papá era de la Casa de la Pradera. Papá era también también era Raitiano y también era Gropius. Es más, papá estuvo con Gropius y recorrió todas las facultades de la costa oeste de los Estados Unidos, invitado por las Naciones Unidas y por el gobierno americano también, donde se empapó de toda esa filosofía. Sí, era Raitiano. La misma pregunta al arquitecto Herreros, si había un arquitecto referente, así inspirador, estudiado al máximo por el arquitecto Herreros. Y hacía mucho mención a los arquitectos que vinieron del Uruguay, Vareiro, Yampey, Canese. Bueno, estuvo muy cerca de Vareiro, pero su referente siempre fue José Luis Escobar. Gracias, arquitecto Alfaro. ¿Algún arquitecto? Gropius. Y Palladio, algún clásico. Andrea Palladio de Vicenza, sí. Bueno.
Andrea Palladio de Vicenza, yo tengo unos 5 tomos, están a disposición de todos, sobre todo allá de la arquitecta Miranda. Esta es una capa, he aprendido muchísimo de ella. Y bueno, abuelo vino empapado, vuelvo a decir, de Italia, pero eso no quiere decir de que trajo Italia acá, sino lo que quiso hacer de Asunción es algo lindo. Y Asunción era más lindo antes que ahora, era un pequeño París, no hay nada que decir, ¿verdad? En fin, no quiero explayarme mucho para que no me corten, pero le ofrezco con el permiso acá del decano, la señora y con todos, hagamos algo donde ustedes todos están guardándose unas preguntas. Y eso es lo lindo, poder debatir alguna vez. Nada más. Nosotros queremos hacer 2 preguntas más y después vamos a abrir el micrófono al público. ¿Sí? Sí, yo quisiera hacer una pregunta en referencia al momento en que les tocó tanto a arquitecto padre, arquitecto abuelo ejercer la profesión. ¿Qué factor consideran ustedes que fue el mayor desafío? Si hubo un factor social, un factor económico, un factor político. O sea, ¿cuál fue el mayor desafío que creen ustedes tuvieron los arquitectos? El mayor desafío fue el problema económico y sobre todo la parte técnica. Yo nunca me voy a olvidar cuando papá contaba cuando construyó el puente Añacuá. Y contaba cómo hicieron para hacer el puente. Y resulta que no tenían las maquinarias. Y había que pasar los cables al otro lado para empezar a hacer los cimientos y todo eso. Entonces hacían unas pandorgas gigantes y con eso iban arremangando y llevando los cables al otro lado. O sea, la parte tecnológica y la parte económica. Cuando contaba papá, y encima la correntada del río Paraná, que si se llegaba a caer ahí, olvídense del cable. Era impresionante, no tantas anécdotas de papi en ese sentido. O cuando se iba a trabajar cerca de Encarnación, que no había caminos. No había caminos, papá siempre usaba una gorra. Y papá tenía el pelo muy negro. Y cuando tenía pelo todavía tenía el pelo muy negro. Y usaba una gorra, un kepi. Y cuando llegaba a casa se sacaba el kepi, ya que era negro, ya que era marrón. Impresionante. O sea, la parte técnica era problema que se las tenían que agenciar como fuera, y la parte económica. Sí. Arquitecto Herreros. Un poco lo que mencionaba Eduardo, si bien ellos hablaban de la zonificación, del habitar, el trabajar, el cultivar, el cuerpo, el espíritu, la circulación, si bien nos hablaba de sostenibilidad en aquel entonces, pero él hablaba mucho del tema de la equidad social. También hablaba del tema del crecimiento económico y teniendo en cuenta el aspecto ambiental. Muy raro, ¿verdad? Pues no se hablaba en aquel tiempo de esto, ¿verdad? Era un currículum oculto, ¿verdad? Arquitecto Alfaro. Ya para terminar, ¿verdad? Ah, qué suerte. Bueno, yo tengo fotos del Parque Caballero que están a disposición, donde mi abuelo hizo la pérgola, donde íbamos a tomar naranjín, ardicola, y el mozo estaba todavía de moñito negro con camisa blanca. Y él hizo el Parque Caballero, el acceso, vamos a decir, lateral. Lo que yo me voy a la pregunta, sí, abuelo, estoy hablando de mi abuelo, y creo que concordamos, todo le tocó una época donde se desconfiaba de los arquitectos. Pero no desconfianza con mala onda. Preferían su constructor, Pozzi, otros constructores. Pero también tuvo algunos que otros que no querían pagar mucho, pero le daban un buen dinerito. Sabe, por ejemplo, que hizo la Casa de los Sombreros, Salomón, Casa Salomón. Heise, que era de la señora Heise, justamente.
Y bueno, después hizo la Basílica, donde tengo el contrato, que le pagaron, no me acuerdo, 40.000 pesos, algo así. Hizo la Basílica, el Luque, donde lo invitaban temprano a salir en tren para comer un asado con cuero del cura. Pero les tocó, yo hablo de mi abuelo y no sé si puedo tocar un poquito a mis grandes amigos, una época difícil para el arquitecto. Hoy en día los arquitectos tienen un futuro en Asunción, porque es necesario y la gente se dio cuenta de que sin arquitectos no hay crecimiento ordenado, no hay crecimiento. Eso es todo. Una última pregunta acá de las técnicas y después vamos a abrir el micrófono para las consultas que quieran hacer de los que están presentes. Como para cerrar acá las preguntas de la mesa, yo quisiera saber en qué medida la trayectoria de su padre, arquitecta Yasmin, en el caso y arquitecto Herrero, en el caso del arquitecto Alfaro, su abuelo, influyó en la decisión de formarse como arquitectos. ¿De qué manera pesó la figura de su padre, de su abuelo arquitecto? No entendí la pregunta. ¿De qué manera la... ¿A mí qué me hizo ser? No. Es que la admiro profundamente. Yo tenía que ser arquitecta únicamente. Dibujaba bastante bien también, hay que decir la verdad, era buena dibujando, pero yo la admiraba demasiado a mi papá. Yo quería llegar a ser lo que él era. Me la acerqué bastante, pero no la alcancé, para nada. Él era un ser muy especial, porque él te entendía todo, se podía hablar con él, nos acompañaba en cosas que no se pueden uno ni imaginar siendo hombre, pero no porque mamá también era una persona excepcional y juntos era una pareja increíble, increíble. Entonces nos formaron a nosotras y nos ayudaron y mi hermana es mucho más estudiosa que yo, ella era impresionante, ella tragaba como loca. Allá está la rubia, una rubia y una morocha. Y ella iba a seguir medicina, no iba a seguir, porque también teníamos una fuerte presión en la familia, que era mi tía Sáñez, que era una doctora increíble, y mi hermana también la admiraba mucho a mi tía, iba a seguir medicina. Y en casa no se le dejó seguir medicina, porque ella era tanto lo que estudiaba que con medicina iba a desaparecer. Así que se convirtió también en una gran profesora. En casa la docencia, el trabajar, la ética, el compromiso, todo eso primó siempre. Papá siempre decía, yo si quería podía ser millonario, porque yo llegué a Puerto Presidente Stroessner cuando no había nada y me decían, podés traer lo que quieras, podés pasar lo que quieras, y nunca pasé. Así que les voy a contar una anécdota más simpática todavía. Cuando nos íbamos de viaje, papá era fanático de los zapatos y nosotras también. Entonces nos comprábamos zapatos. Pues para guardarlos en la valija, para traerlos, teníamos que usar y gastarlos antes de ponerlos en la valija, porque si no era contrabando. Así que ese era mi papá. Arquitecto Herreros, la misma pregunta. Sí, la convivencia, desde muy chico, la inspiración, tanto a nivel proyectual como en las obras, ¿verdad? Él siempre tomaba el lápiz grueso o un pedazo de tiza o de cascote en la obra, dibujaba. Y bueno, sí, me inspiró siempre eso. Y el trato que tenía con la gente, ¿verdad? Con todos los obreros y demás, sí, la dimensión esa humana. Y que, o sea, finalmente el ejemplo de vida que nos brindó.
Arquitecto Alfaro, en este caso sería su abuelo. Bueno, yo de muy chico, se nace arquitecto, se nace mozo, se nace cura, se nace arquitecto. Yo nací arquitecto. Y mi abuelo ya a los 12 años me llamaba y me decía, chiquirín, venga acá. Y me iba, pues estaba feliz que mi abuelo me llame, y me hacía hacer a mano alzada círculos. Esto es mejor que mis estudiantes, decía el abuelo, ¿verdad? Me decía por decir. Siempre me encantó, siempre me gustó, nació en mí. Siento que la arquitectura es lo más hermoso que hay porque está en convivencia con la creatividad. No hay otra carrera que esté con la creatividad más que el pintor. Pero técnica de arquitectura y arte no existe. Entonces, nació eso y ya en segundo grado tengo algunos dibujos de unos compañeros míos. Yo ya dibujaba castillitos. Tanto así que, no sé si vos me podés hacer acordar, en sexto curso teníamos un profesor de historia bastante chinchudo. ¿No te acuerdas del apellido? No. No, Cayo García era tercero. No, no importa. Y yo, mi forma de atender, y quizás hasta ahora, es un papel blanco que cuando veo luego me encanta, y un lápiz, y empiezo a dibujar. Empiezo a dibujar y atiendo. Y vino este profesor de Derecho Legal, en sexto curso, me agarró, me echó. Me echó. Hermosa, hermosa, hermosa. Y bueno, qué sé yo. Entonces, era eso. Después mi papá, que pintaba un Napoleón Bonaparte, de una tiza, hacía una efigie, una estatua. Bueno, somos artistas. Yo soy un artista frustrado porque no continué. Mi tía Victoria Alfaro, pianista. Y eso fue lo que me hizo ser arquitecto. Seguí un año ciencias contables, pero no me hallaba. No me hallaba. Y cuando seguí arquitectura me encontré realmente lo que me gustaba. Por supuesto, dibujo y proyecto. Física, eso más o menos. Y mi compañero de estudio fuiste vos, que me ayudaste mucho, bandido, ¿verdad? Van Ivonne Eckarer, y la Migone, pero esa fue la segunda camada. Ya la primera, yo tuve 2 camadas. Así que Arturo es un gran amigo mío y creo que fuiste testigo de mi casamiento y todo. ¿Preguntas del público presente? Bueno, a ver, acá para todos los estudiantes, nomás les quiero aclarar también antes de hacer las preguntas que ustedes hablaron de Cameron, pero no le contaron la historia. Resulta que a nosotros los paraguayos nos caracteriza de llamarle al Cerro Lambaré, está en Asunción. La Universidad Nacional de Asunción está en San Lorenzo. Y como nos corresponde muy bien a los paraguayos, el primer decano fue ingeniero. O sea que íbamos bien. A ver, Arturo, una pregunta. Tengo entendido que tu papá participó también del proyecto del hospital IPS, del primer hospital IPS, que me parece un proyecto fantástico realmente. Para los alumnos, alguna vez investiguen ese proyecto, cómo está tratado el tema del sol, de la protección del sol, de ese sol tan, digamos, agresivo que tenemos. Y otra pregunta para el arquitecto Alfaro. Alguien me dijo, no sé dónde leí o si dijo algún profesor, que el arquitecto Alfaro fue el que proyectó la Avenida General Santos, que es una avenida realmente extraordinaria, porque si ustedes analizan bien, la Avenida General Santos va de río a río, comienza en la bahía y termina en Itanramada. Sí. Y parte la ciudad, si ustedes se dan cuenta y miran hoy día por Google Earth,
parte la ciudad exactamente en dos segmentos, digamos, que ambas partes quedan absolutamente equidistantes de esa avenida General Santos. Con respecto a la pregunta del Hospital Santo Domingo, que le llamaban Hospital Central, sí, él participó. Me acuerdo que con estos ingenieros que mencioné, tanto Codas como Velázquez, se habían ido no había esa posibilidad de hacer cursos posgrado y demás, sí, eran muy autodidactas, seguían siéndolo. Se fueron a México. Y entonces él siempre me decía que, bueno, que estudiaron allá, estuvieron un tiempito, con miras a hablar con todas las especialidades, o sea, todos los médicos especialistas en tales, que iban a albergar en ese hospital, y el elemento modular era el equipamiento, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, tomaron todos esos patrones y lo que hicieron es adaptar a las circunstancias, a la idiosincrasia y al contexto paraguayo, digamos. Por eso esa respuesta que estás encontrando con respecto a lo que es el oeste y demás. Sí, participo en ese proyecto. Gracias, arquitecto. ¿Arquitecto Alfaro? Sí, mi abuelo fue, durante su intendencia, fue el que hizo el 25 de diciembre, trazó varias arterias, entubó comuneros, que desemboca hoy ahí cerca de la catedral. Hizo varias obras que en este momento no tengo en mente, pero sí tengo ordenanzas en mi acervo, donde para vender helado se necesitaba permiso ya del Departamento de Salubridad. Abuelo realmente trazó y hizo muchas cosas por Asunción que después, por algún motivo, no se han cumplido, ¿verdad? Eso es con respecto a tu pregunta. Ahora yo quiero hacer una pregunta, ¿me permite? Que levante la mano, ¿quién diseñó la cúpula de San Pedro? ¿En qué año y bajo qué papado? No, yo le pregunto al público, ¿sabes por qué? Acá vamos a empezar a distendernos. Nosotros somos arquitectos y nosotros tenemos que tener la obligación de saber, porque algún día vamos a estar con nuestro suegro, vamos a estar con nuestro novio, con nuestras novias y tenemos que saber. ¿Cuántos arquitectos tuvo la Basílica de San Pedro? Entonces, hay que leer, hay que empaparse. Y esto está fuera del sketch y ya no me van a invitar más seguramente, pero es la única oportunidad que yo tengo para poder decirles, porque a mi oficina van gente, estudiantes. ¿Cuál es la capital de España? Y no me saben decir. Y menos de Dinamarca, y menos de Bélgica. Eso es lo que hace falta. Nada más. Espero que no se enojen conmigo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que haya el arquitecto? Aló. Gracias. Les agradezco mucho también todo lo que he escuchado de parte de 3 representantes de profesores míos. Voy a arrancar con 3 anécdotas que tienen que ver con cada uno de ellos, con papás y abuelos. Primeramente con el arquitecto Alfaro. El arquitecto Alfaro fue profesor mío de dibujo desde el año 1957, suena muy vieja, no tanto como la cúpula de San Pedro, pero
formación de la Facultad de Arquitectura. Viajera como ella sola, porque arrancó en la calle Maricalestía, Rivieiros, luego se mudó a Independencia Nacional y también estuvo en Cerro Corá y posteriormente ya España, creo que. Bueno, pero lo que quiero contarle al arquitecto Alfaro, referente a su padre, que era una persona íntegra en todo el sentido de la palabra. La anécdota es la siguiente. Él se acordó de la casa del señor Luis Salomón en la calle Caballero, esquina Cerro Corá. Y tiene otra obra que también es suya, y es de unos parientes míos, tíos, abuelos míos, de la familia Vera, en Fulgencio Remoreno e Independencia. Bueno, cuando esa fue una obra primera antes que la obra de don Luis Salomón. Pero el arquitecto Alfaro, cuando iba, que también se caracteriza la obra de Luis Salomón por los balcones que tiene con sus balaustres, y él va a preguntarle a mi tío abuelo, fíjense la calidad, si podía volver a utilizar el diseño de los balaustres que había utilizado en su casa para repetirlas en la casa del señor don Luis Salomón. Los mismos balaustres. Pero tuvo la calidad, vamos a decir, de ir a preguntarle a la persona que habían hecho antes a ver si podía utilizar esos mismos balaustres en la siguiente. Paso ya al siguiente, a Herreros. Herreros fue compañero mío realmente con la apertura de la Facultad de Arquitectura, 1957, septiembre de 1957. Y le llamábamos cariñosamente porque era mucho mayor que nosotros. La mayoría, habían solamente dos personas, que eran Papa Arturo, que así le llamábamos nosotros, y el arquitecto Galeano, Mario. Pero con el nombre de Papa Arturo, así lo conocíamos a tu papá, Herreros. Y otra anécdota con respecto al arquitecto Yampey, creo que fue usted la que comentó de que había trabajado en la municipalidad en el plan regulador de Asunción. Bueno, esta es una historia un poquito triste, no sé si trágica o cómica al final, contada por un arquitecto compañero también de la primera promoción. Fue a la municipalidad para retirar su carnet de conducir, porque en ese local se retiraban los carnets de conducir. Y él trabajaba también en la municipalidad, que estaba en el mismo local, la manzana esta de 14 de mayo, 15 de agosto, General Díaz y Oliva. Entonces, se saca la fotografía típica del caso para el carnet y cuando va a retirar le dicen, ¿sabe, señor, que la fotografía no está correcta, no salió bien, vamos a tener que repetir? Entonces, ¿qué hizo el amigo mío, compañero de facultad? Se fue a la cantina para recordar sus épocas de ir a la cantina en el mismo local. Entonces pidió las típicas empanadas para pasar el tiempo mientras se volvía a revelar la fotografía que había salido mal. Entonces se queda ahí y pide dos empanadas. Viene la señora y le dice, mi arquitecto, tanto tiempo que no lo veíamos, mira, vino otra vez a visitarnos. Entonces él le echa el cuentito de la fotografía y todo eso. ¿Qué quiere? Y por favor me trae dos empanadas. Y entonces la señora, la de la cantina, viene y le trae al amigo mío las dos empanadas. Entonces él, envueltitas en un papel blanco, lógico. Entonces él abre el cartoncito, vamos, donde tenía le había traído las dos empanadas y casi se cae de asombro.
estaban en la parte blanca, lógico, pero del otro lado parte de los dibujos que él había hecho del plan rector de la ciudad de Asunción. Así que nos fue un inicio muy célebre en planificación para la ciudad de Asunción. Esos 3 puntos nada más. Muchas gracias. No, viste que son 3 preguntas. Arquitecto, primero para usted. La primera pregunta fue para usted. El ¿Cuál? comentario ¿Cuál comentario? que le hizo el profesor. No era pregunta, era la anécdota. Sí, y si quiere hacer algún comentario. Como anécdota, yo presencié cuando mi abuelo estaba parado en un banco gritando en un mitin de alumnos de arquitectura. Yo era chico y me presentaba como arquitecto y tenía 8 o 10 años. Y quería que lo saquen a Cameron. Y gritaba, y esto, que lo otro. Una de las anécdotas que me pidieron que diga, ¿verdad? Nada más. Pero él fue uno de los acérrimos enemigos de que un ingeniero civil sea decano de la arquitectura, de la Facultad de Arquitectura, ¿verdad? Y así también tenía otras anécdotas, ¿verdad? Muchas anécdotas, pero los alumnos lo adoraban a mi abuelo. Y hablando de tu papá, quiero agradecerte todo lo que dijiste, pero hay algo que te faltó. Tu papá, aparte de ser un docente, era muy paternal. Era un hombre recordado por mi persona y por muchos como una persona paternal, el arquitecto Herrero. Y tu papá, un recio personaje con pelo negro y todavía cuando tenía, y con bigote que no nos dejaba pasar nada por Pacheco y no le importaba, ¿verdad? Eso es lo que puedo decir de la cantidad de anécdotas. Cuando mi abuelo repartía los exámenes bajo lluvia porque no venían los alumnos, y también en la Facultad de Arquitectura nos llevaba a la costanera, yo estaba con él, y decía aqua, aqua. Y los perros agarraban y ponían la acuarela como témpera. Entonces él agarraba un vaso de agua y tiraba. Entonces le decía aqua, choca. Pero estoy seguro que esos alumnos no se habrán olvidado nunca. También me prohibió pasar a mí y al taxi porque yo iba siempre del que Ardizone, que me une una amistad muy importante de familia, hizo, no voy a decir adefesio porque es lindo, pero no era el lugar, enfrente al Colegio San José de los Rombos. Cambió el trayecto a la facultad. Nunca más pasó. Y también estuvo en contra al monolito que se hizo a Irala de hormigón con con arena y cal y un poco de Portland frente a la catedral, porque decía que eso no era pura. No, hay mucho que contar. Mi abuelo fue un hombre extraordinariamente respetado. Eso sí, a las 11 iba con Papalardo, que era su ayudante, y todos se peleaban por ser su ayudante, Lupe Pérez, todo, a tomar su whiskycito al Capri. Bien, ¿alguna otra pregunta? Y cerramos entonces, si es que no hay, no sé si alguien quiere... Ah, por favor. Sí, no sé si es pregunta, Bueno. pero quiero reflexionar, aparte de felicitar a la coordinación de historia, la directora, las otras profesoras activas desde hace años que participan. Por un lado, certificar plenamente todo lo que expresaron los hijos y nietos de los arquitectos, por un lado. Y por el otro lado, estimulo a que este panel sea el primero de una serie de acontecimientos, no eventos, porque es una eventualidad, acontecimientos que se repiten. Gracias. Coincidiendo en el perfil ético, moral, intelectual, académico de los tres que están aquí, que no cabe ninguna duda. Quiero, sobre todo para los jóvenes,
esa imagen intangible del valor de los tres que están allá, sino que se lleven la imagen de obra que se insinuó, que aspiro, así como desde hace años estamos en esto, que las obras concretas de arquitectura, diseño urbano, urbanismo, sea estudiada en las aulas de nuestra comunidad. Porque lamentablemente hasta hoy, aparte de los estudios de arte, el arquitecto Morra, últimamente el arquitecto Carlos Zárate, y me disculpan si me olvido de alguien, no hay un reconocimiento institucional de la arquitectura paraguaya, aparte de que debe ser asignatura obligatoria, venga desde la conquista a hoy, porque acá, como producto de los tres arquitectos, son obras singulares para nuestro país, para nuestra ciudad, y los desmerecemos, los olvidamos, no lo conocemos. ¿Qué sé? Comenzando por el arquitecto Alfaro, el proyecto de municipalidad de Asunción en el sitio tal cual estaba concebido en aquella época, ha perdido la ciudad, la institución que debe gobernar la ciudad en el centro de la ciudad. ¿Y dónde terminamos? En el límite del municipio de Asunción, el palacio de la ciudad. O sea, esos son proyectos que deben de ser estudiados por los estudiantes y ser valorados como lo hace cualquier ciudad agradecida de sus obras de arquitectura mexicana. Todo el tema de la Bahía de Asunción, aporte también del arquitecto Yampey, Alfaro, y una serie de obras pequeñas, entre comillas, que no hacen a metro cuadrado, del arquitecto Alfaro. Qué sé yo, Salomón, la vivienda de Marisa López, Brasil, la que está al lado de la Asociación Nacional Republicana, etc. Son obras pequeñas en metros cuadrados, pero hay un concepto de arquitectura y de ciudad, respuesta de esa época. Cerro Corado, Azara, creo que la obra del arquitecto Yampey, Salón Comercial, Departamento Segundo, creo que tiene 3 niveles. Una joya de arquitectura moderna, que podemos sentarnos cada uno con un tema durante semanas y estructurar el pensamiento y la teoría de cada una de esas obras. Y nosotros ahí admiramos el Panteón de Roma, el Cábala de Buenos Aires, y Asunción, Villarrica, Concepción, Ciudad del Este. Encarnación. Entonces, rescatemos la centralidad nuestra, la obra de los hijos de este país. Y no nos pongamos el anteojo negro y miremos todo lo que hay en el exterior de maravilla. El producto de los hijos de esta tierra no existe. Bajo nivel, etc. Entonces, debe ser una posición institucional que espero desde la coordinación de historia reivindicar. Y no es que me olvido el caso del arquitecto Herrero, por citar simplemente el Hotel Acaray, es una obra gigantesca. Entonces, ahí hay función, estructura, morfología, material, etc. Como están todas las obras, que debe ser profundizada por nosotros, paraguayos, estudiantes y docentes de la Facultad de Arquitectura. Ese debe ser nuestro aporte a la Latinoamérica y
mundo, ¿verdad? Entonces, felicitándole por la iniciativa. Gracias, profesor. Tratando de poner cable a tierra en arquitectura, forma, ciudad, forma, etc. Es nuestra especificidad. Así que felicitándole a usted y a los tres brillantes expositores que nos vuelven un poco a reivindicar esa postura, entre paréntesis también, esa postura no hay que perder. Porque estamos todos como muy light, muy mercantilizado. Y cuando exponemos y decimos satisfacción de la necesidad, a ver, y entonces uno se pone a analizar ahora y no existe nada de eso. Por eso es importante el aporte de nuestros mayores. Y el objetivo de vida, el objetivo que se fija una sociedad para dónde va. Debería ser a partir de esta raíz, de esa raíz. Justamente, Entre paréntesis, tal vez salí del tema de la pregunta, pero me parece interesante dejar un poco esta semillita para que vaya creciendo. Gracias. gracias a usted, profesor. Nosotros justamente en el texto que acompañaba la publicidad de este evento decía luego, no olvidemos a los que marcaron nuestra hoja de ruta. El universitario Rolón, que pidió la palabra. Enzo. ¿Sí? ¿Qué cualidades y valores creen ustedes que se han perdido en el día de hoy y que necesariamente deberíamos de reincorporar? Lo que se perdió es la visión de urbanismo. Es una vergüenza lo que se está haciendo en materia edilicia. Es una vergüenza cómo no se tiene en cuenta esas calles angostas con edificios de muchísimas plantas a los lados. Asunción, con el tamaño de las calles que tenemos, no debería ser una ciudad de más de 4 o 6 plantas. Y se están haciendo unos monolitos increíbles. Además están desertizando la ciudad porque esos edificios están todos vacíos. Yo no sé qué va a pasar con toda esa construcción que está construida, que nos está destruyendo, porque además son todas acristaladas, no se tiene en cuenta el clima de nuestro país ni nada por el estilo. Con ese tipo de construcción lo que se está haciendo es que aumente la temperatura en nuestra ciudad y ya se ha hablado de los coches que se derriten y todo por el reflejo del calor de esos edificios todos vidriados. Eso es arquitectura totalmente de afuera, no tiene nada que ver. Agarraron, vinieron e implantaron, sin tener en cuenta nuestra visión, nuestro clima, nuestra situación y nuestra arquitectura, nuestra tipología que debería ser más tenida en cuenta. Yo creo que, y la gente que está en la municipalidad, aquí me disculpen si acá hay alguien que está en la municipalidad, les importa nada lo que es el reglamento municipal, porque hacen cualquier cosa sin tener en cuenta el reglamento. Lo único que pesa es el bolsillo.
¿Cuánto tiempo hay que esperar? Alguna vez trae un tutor con un arbolito esperando cumplir los 50 años que ya tuvo que sacarlo. Y el 25% de verde. Que no tiene que ver con la facultad de arquitectura. El mango es una especie exótica. Se puede sacar. Cierto, es una especie que en los años antes de Cristo habrá emigrado de la India, no sé por qué, obra de algún ave migratoria, ¿verdad? Pero hoy por hoy, o sea, ayer por ayer y hasta hoy por hoy, el mango es el hogar del campesino. ¿Dónde cocina una mujer que vive en un 2x1? Debajo del mango. ¿Dónde estudia el hijo que apenas sabe deletrear? Debajo del mango. Señal. En la práctica antes del mango. Sin embargo, los mangos están desapareciendo. No es que me gusten los mangos, por decir. O sea, no es que soy fanática de los mangos, pero el mango es una hermosa planta que se ha adaptado y nos ha dado muchísimo como urbe, como hábitat. ¿Verdad? Entonces, el arquitecto acá, por ejemplo, a mí me encanta el tema de la escalinata, vos decís, la óptica es su obra significativa. Concuerdo plenamente porque es un hito que congrega a todo el país, por decir así. ¿Verdad? El ombligo del país yo creo que es Cabuque, por un lado. Pero como Azucena, una obra que yo admiro muchísimo es la escalinata, que ya ha sido 1000 veces atropellada, violentada, mutilada, escrachada. Por decirles que una de mis últimas intervenciones fue hacer pintar el ángel de allá arriba que estaba pintado en color turquesa, rojo, amarillo y dorado. ¿Cómo supieron a pintar? No sé. Pero así se tuvo que trabajar y rescatar eso, ¿verdad? ¿Y por qué me gusta la escalinata? No solamente por el valor artístico que tiene, sino porque mediante eso Asunción se expandió para el otro lado. Ayudó a unir esa tremenda barranca que había ahí de la Loma Sansón, ¿verdad? Sansón, pues. Y gracias a eso, la ciudad se abrió hacia el Gatuní, hacia el sur, ¿verdad? Y dio lugar a ese otro tipo de ciudad que está a partir de Teniente Fariña, vamos a poner como referencia, hacia el barrio obrero. ¿Verdad? Que también uno de los primeros barrios planificados de Asunción, obra de obra del intendente también. Más que arte le dio urbanismo. Porque no solamente urbanismo de abrir calles y asfaltar calles, sino de darle infraestructura urbana, infraestructura sanitaria, agua, desagüe, puentes, puentecitos que cruzaban los arroyos de Asunción. Yo hablo con Azucena como alguien que trabaja en la municipalidad de Asunción, yo no sé lo que habrá pasado más allá de calle última, como se dice vulgarmente. Pero haciendo una síntesis así de todo lo que ustedes están hablando, yo creo que cada uno puso mucho en su momento y lastimosamente hoy la generación presente, me incluyo, nos hemos dedicado a mutilarnos sistemáticamente la ciudad. Y que me perdone el señor decano y todo lo que salieron ya de la comunidad, pero decimos que todos los días leemos en el diario: Asunción es horrible, Asunción mugrosa, eso no es educación, Asunción, qué sé yo. Asunción es el reflejo de la arquitectura y de la ingeniería que tenemos. ¿Por qué? Porque vuelvo al tema de la honestidad. Lo que decía Yasmin, se construye donde se quiere, se presiona para cambiar la ordenanza, se paga para cambiar la ordenanza. Sí, señor. Se hace como yo una vez dije en una reunión, y ahí quedó el término, pero no me dejo en mi haber acuñado ese término, se hace ordenanza a la carta. Así mismo. Quiero pagar, por favor. Los chicos de este estadio tienen que empezar a pensar un poco de otra manera. Se me vaya la onda. Entonces me decía algo mejor de su servicio y de su entorno. ¿Qué le mostraban a los turistas hoy? Una ciudad un patchwork de ciudad. No, disculpa.
familia. Mostramos las casillas enfrente al Congreso. No, Le mostramos las casillas frente al Congreso. Mañana estoy, no hice mi valija ni nada, me tengo que ir a comprar plata. Tengo que ir. Ar- Gracias, arquitecta. Muchas gracias. Su intervención ha sido muy oportuna, muy acertada también. Bueno, para dar cierre a este evento, nosotros queríamos pedir, por favor, al señor decano si podía pasar acá adelante a entregar el reconocimiento a los panelistas y así hacemos el cierre. Le cedo unos minutos cortitos, por favor, arquitecto, para... Teresa, te felicito. En poco tiempo hiciste tanto para todos. Acá lo que hace falta es que la APAR actúe. Y la APAR es de una sola persona. La APAR en conjunto con la municipalidad. Es una vergüenza que la APAR no nos cobre mensualmente nuestro aporte y entre cuatro paredes, cuatro ñatos sean la APAR. ¿Qué quiero decir con eso? Que la APAR tiene que ser factor de presión con la Facultad de Arquitectura, ir al Parlamento y crear leyes punitivas, penales y de una vez por todas rescatar nuestra Asunción. No vamos a pasar de estas hermosas catarsis, pero la APAR es una vergüenza en nombre de esta presidenta que está, que no me acuerdo su nombre, y el presidente Cabo de Vila que está enfermo y que yo le llamo y no me atiende y que esto, que lo otro. Yo quiero pagarla acá. Hay mucha gente joven que quiere ser presidente de la APAR para que haya una tormenta de ideas. Y la APAR tiene que ser factor de presión porque es respetada mucho antes que el Colegio de Arquitectos. Termino. Ya enseguida. El edificio Asturias, Teresa, de lo que vos dijiste, Filisola en una semana hizo cambiar la ordenanza, se construyó la Asturias y en una semana puso otra vez de nuevo la ordenanza. Como le dije a Filisola, no te da vergüenza, le dije, está todo frío, de haber hecho esa plaza de la desgracia. Y muchas cosas sí, pero nosotros también somos culpables. Nosotros también somos culpables. Y al amigo Puchero le voy a decir cariñosamente, yo me ofrezco a estar contigo cuando quieras, vamos al Parlamento, tenemos conocidos y amigos, y vamos a tratar de reivindicar nuestra profesión. Y si la APAR no nos puede acompañar, vamos a denunciar eso. Hasta judicialmente, la APAR tiene la obligación de llamar a todos los socios que hemos sido y se esconden y no nos atienden. Bueno,
Espero que la próxima vez tengamos más tiempo. Bueno, primero le cedo al arquitecto Isfram, decano de la FAA, por favor, para entregar el reconocimiento a la arquitecta Yasmin. Bueno, para terminar, ya, yo también quiero decir algo un poco sobre esto. Sobre todo aprovechando que están acá los estudiantes. Esto lo dije hace, qué sé yo, un par de semanas en el Parlamento también, que me han invitado a participar sobre la situación de las 4 plazas en el centro de Asunción. Yo quiero que sepan una cosa, y también, María Teresa, te contesto a vos. La ciudad que tenemos no es por culpa de los arquitectos. Acá en la arquitectura, acá en la facultad, en nuestra casa de estudios, nosotros levantamos datos, reflexionamos, pensamos en una ciudad mejor. Es ese nuestro campo de acción, ahí estamos, ahí operamos, pero lo que no nos enseñan en la facultad es a gestionar la ciudad. La ciudad la gestionan las autoridades. Y lastimosamente hoy día en este país existen fuerzas ocultas, interesadas, que están operando sobre el territorio urbano, sobre el territorio de la ciudad, donde las ordenanzas, los códigos están escritos, pero absolutamente simplemente no se cumplen. O sea que realmente esta ciudad tenemos que, para cambiar esta ciudad, para tener una ciudad más amable, tenemos que transformar, y desde nuestras autoridades, ahí está el problema. No está el problema en nuestra casa de estudios. Nuestra casa de estudios, y ahora estamos consiguiendo que nos escuchen un poco más, pero tenemos que pelear contra estas fuerzas ocultas, que son los que están realmente definiendo qué es lo que se va a hacer en esta ciudad. Y esas fuerzas ocultas son fuerzas que tienen intereses económicos, intereses políticos. Las ocupaciones de nuestras plazas son intereses políticos. Y eso tienen que saber y tienen que manejar. Y tenemos que decirlo acá, en esta casa de estudio. Porque solamente si acá nos damos cuenta de eso, y espero que algún día uno de ustedes estén en alguna situación de administración de la ciudad, se acuerden de este día. Acá tenemos que empezar a pensar cómo transformar esta ciudad. Y para transformar esta ciudad tenemos que empezar a transformarnos nosotros mismos acá adentro. Bueno, eso era todo lo que quería decir, y ahora vamos a hacer entrega de los... Bueno, acá dice reconocimiento a la profesora arquitecta Yasmin Yampey en su carácter de ponente en la charla por el Día del Arquitecto Paraguayo. Yasmin. Reconocimiento al arquitecto Eduardo Alfaro Riera en su carácter de ponente en la charla por el Día del Arquitecto Paraguayo. Reconocimiento al profesor arquitecto Arturo Herrero en su carácter de ponente en la charla por el Día del Arquitecto Paraguayo. Arturo. Bienvenido. Sí. La arquitecta Fatecha no quería, pero sí, porque se merecen realmente por este encuentro magnífico que nos brindaron. A la arquitecta Sandra Basabe en su carácter de moderadora en la charla por el Día del Arquitecto Paraguayo. ¿Dónde está Sandra? Allá está. Felicidades, Sandra. A la profesora arquitecta Silvia Rey Méndez en su carácter de moderadora en la charla por el Día del Arquitecto Paraguayo. Muchas gracias, Silvia. No te entregué todavía. Y a la profesora arquitecta Ángela Fatecha en su carácter de moderadora en la charla por el Día del Arquitecto Paraguayo. Muchas gracias, arquitecta. Muchas gracias.
Gracias a los presentes, a los panelistas, muchas gracias. Esta tarde ha sido una tarde muy emotiva para los que estamos vinculados a la historia del patrimonio y los que estamos trabajando todos los días acá en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte. Realmente muchas gracias de corazón por haberme recibido esa llamada así tan repentina para invitarles y su respuesta tan positiva. A todos los presentes, señor decano, gracias por la oportunidad y a las técnicas que trabajaron también enormemente para este evento. Muchas gracias, muchas gracias.